Vamos a hablar sobre la avaricia en Santo Tomás de Aquino y otros autores. Como bien sabemos, la avaricia es uno de los 7 pecados capitales, que son así llamados porque generan otros pecados y vicios, como lo explicitaron en su momento San Casiano y San Gregorio Magno. Santo Tomás se ocupa de la avaricia en la cuestión 118 de la segunda de la Suma Teológica, y la define como el deseo desmedido de poseer, y es el vicio que se opone a la virtud de la liberalidad. Aunque admite grados de gravedad, venial o mortal, no cabe duda de que la avaricia es tiniebla del alma, como dijo el Crisóstomo, contundente descripción de lo que la avaricia produce en el avaro. Y es ante todo un pecado espiritual, en cuanto no produce un placer carnal como la gula o la lujuria, cuestión 118, sino que afecta directamente al espíritu sin el filtro de los sentidos. En efecto, puesto que, como señala Alfredo Sáenz, siguiendo a la Quinate, son placeres carnales los que se consuman en un placer sensual, por ejemplo la gula o el goce sexual pecaminoso. Son espirituales los que se consuman en el conocimiento, trayendo un placer al alma sin goce carnal alguno. Cierro cita. Desde luego, como en todo vicio o pecado, ese placer, sea sensual o solo espiritual, es efímero y aleja al hombre de la verdadera felicidad, que es la que se obtiene con la práctica de la virtud. La moderación en el comer conserva la salud. La sexualidad ordenada en el matrimonio acrecienta el afecto de los cónyuges. Y la liberalidad deja un torrente de serenidad en el alma, puesto que, como dice San León, allí donde Dios encuentra la liberalidad, reconoce la imagen de su propia bondad. Desde la más remota antigüedad, muchos son los pensadores que se han ocupado de este vicio capital, considerándolo dentro de los que más infelicidad produce en el hombre y acarrea consecuencias más nefastas. Ya en el Eclesiastés nos advierte el Señor: el que ama el dinero no se sacia jamás, y al que ama la opulencia no le bastan sus ganancias, lo que muestra que el avaro nunca tiene reposo y vive en continua zozobra. Hay un mal penoso que yo he visto bajo el sol, es la riqueza guardada por su dueño para su propia desgracia, dice también el Eclesiastés. Para Aristóteles, la avaricia era un vicio tan grave que lo consideraba un mal incurable. Para el apóstol San Pablo, la avaricia también es tan grave que la considera raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. Carta a Timoteo. La insensibilidad del avaro la pone de manifiesto Cicerón cuando afirma que nada empequeñece tanto al corazón como amar el dinero. El ibérico romano Séneca se refería al avaro, a contrario sensu, cuando refería que el que da a regañadientes o dudando no muestra en rigor generosidad, sino su propia mezquindad. Y esta es una de las formas de la avaricia. Así lo expresa entre otras afirmaciones. En materia de generosidad, la duda es casi rechazo y no merece gratitud alguna, puesto que la buena voluntad de quien da es la parte más placentera del acto de dar, y que la duda pone de manifiesto su falta de voluntad, podemos concluir que el que duda y dilata la entrega de un regalo o la realización de un favor o buena acción, no está en realidad siendo generoso ni dando nada, sino simplemente ganando una batalla, puesto que muchos dan porque les falta el valor para negarse. Desde luego se refería a Séneca, al que duda en dar algo que el receptor realmente necesita. La insaciabilidad del avaro también la explicita Séneca refiriéndose a la avaricia del poder, esto es, el afán de acumular más y más poder en beneficio propio y no del bien común. Así nos dice Séneca: hay quien no agradece que le hagan tribuno porque está demasiado ocupado quejándose de que no le han hecho pretor, y a su vez eso tampoco será suficiente porque no habrá conseguido ser cónsul. Y ni siquiera el consulado será suficiente si hay un solo cargo más por encima. La codicia no conoce límites ni felicidad.
Tan perniciosa es la avaricia que el mismo Dante, en su magistral comedia, la cita más que a cualquier otro pecado, colocando a los avaros, algunos en el purgatorio, otros en el infierno. Molière, por su lado, en la pintoresca dramatización de su avaro Harpagón, pone en evidencia la dureza del corazón de quien muestra más preocupación por encontrar el cofre donde guardaba su dinero y que le había sido robado, que por la felicidad de su hija Elise, deseosa de casarse con quien amaba y no con el rico heredero que le había elegido el padre. Así nos enseña Molière que el desarreglo afectivo es notorio en el avaro, puesto que, si bien no siempre escatima el afecto a sus seres queridos, no puede evitar el conflicto entre el amor al dinero y el amor a sus hijos. Y si obra con avaricia, el amor al dinero se sobrepondrá al amor por los hijos, con sus nefastas consecuencias. Hemos visto esto en gobernantes y empresarios inescrupulosos que comprometen a sus hijos en negocios turbios y no muestran arrepentimiento ni modifican sus malos hábitos, ni siquiera cuando ello arrastra a los hijos a la cárcel o estos enfrentan serios problemas de salud, como consecuencia de la conducta de padres avaros que han elegido al dinero antes que la felicidad de los hijos. Enseña Santo Tomás que la avaricia, como señalamos anteriormente, tiene diversos grados. Puede darse un amor desordenado al dinero que no llegue a preferirlo al amor de Dios, en cuyo caso tal avaricia es solo pecado venial. Pero también puede suceder que el afecto al dinero llegue a anteponerse al mismo Dios. Y así nos dice el doctor Angélico. El ansia de dinero oscurece realmente el alma cuando extingue la luz de la caridad y antepone el amor del dinero al amor de Dios. Cuestión 118. No menos significativo es el hecho de que la avaricia pudo haber sido el motor de la traición de Judas, respecto de quien Jesús manifestó que más le valiera no haber nacido. Tal vez la expresión más dura del Evangelio. Y lo manifiesta Santo Tomás cuando refiere que de la avaricia deriva también la traición, como se ve en Judas, que por avaricia entregó a Cristo. De ahí que, como dice Alfredo Sáenz, con tal de acrecentar sus bienes, el avaro está dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ello, incluso a delinquir, como muestra la experiencia. Por ese motivo se considera la avaricia pecado capital, no por su gravedad intrínseca, sino porque está en el origen de muchos males, como por ejemplo la falta de misericordia con el prójimo, la voluntad despótica de dominio, el fraude, la injusticia, la insensibilidad frente a los bienes trascendentes, etc. Cierro cita. Para este mismo autor, el avaro ha petrificado su corazón. Cuando se trata de dar, se muestra duro hasta llegar a ser despiadado. Si se trata de asesorar, vive en permanente inquietud. Nunca se siente satisfecho. No trepida en usar la violencia y el engaño. Es capaz de quebrantar sin escrúpulo la palabra dada. Ni siquiera la traición lo detiene. Mezquino, tacaño y contencioso cuando hay que gastar, es amplio y abierto cuando se trata de acrecentar su haber. Va de suyo que el avaro, en su permanente e insaciable afán de poseer y acumular más bienes materiales, ha perdido el horizonte del sentido de la vida y del real significado de lo que es la felicidad. Ha tomado como fin aquello que es medio o instrumento, porque como dice Santo Tomás en Summa contra Gentiles, la felicidad del hombre no consiste en riquezas, ello puesto que no apetecemos las riquezas sino en función de otra cosa, pues por sí mismas no nos proporcionan ningún bien, sino solamente las usamos o para sustento del cuerpo o para un fin semejante. Pero lo que es supremo ha de ser deseado por sí mismo y no por otra cosa. Luego las riquezas no son el bien sumo del hombre. Su posesión o conservación no pueden ser el bien sumo del hombre, ya que al desprendernos de ellas sacamos el mayor provecho. Porque las riquezas nos aprovechan más cuando se gastan, pues tal es su uso. Por lo tanto, su posesión no puede ser el mayor bien del hombre. Un acto de virtud es laudable en cuanto nos acerca a la felicidad. Por ello es laudable el acto de liberalidad y generosidad
que se ejercitan desprendiéndose del dinero más bien que conservándolo. Por ello, tales virtudes toman su nombre del desprendimiento. Por consiguiente, la felicidad del hombre no consiste en la posesión de riquezas. Termino cita. Queda claro entonces que el pecado no consiste en procurar o generar riquezas, sino en aferrarse a ellas, omitiendo el bien que con ellas puede hacerse, ya sea procurarse el propio sustento y el de la familia, como ayudar a la comunidad y a quien menos tiene y no cubre sus necesidades básicas. En ese sentido debe entenderse que por sustento nos referimos a lo que hace a la alimentación, la salud, la vivienda, la cultura, el esparcimiento. Es importante recalcar esto porque el avaro, en su grado más grave, llega a un punto tal que ni siquiera gasta en sí mismo. Solo le interesa acumular y se priva de los goces que podría obtener con su dinero. Vemos en ese sentido que el abanico de modalidades de la avaricia es de lo más variado, partiendo del grado de la simple tacañería. No todos los avaros se abstienen de gastar su dinero en esparcimientos, pero el disfrute que se permiten está siempre disminuido porque el avaro siempre piensa más en lo que gastó que en lo que pudo disfrutar con ese gasto. En una situación más extrema se encuentra el del que llega hasta pasar hambre por no gastar su dinero, o el del que muere por inanición, porque todo lo que toca se convierte en oro, como lo describe el mito del rey Midas, que el mismo Dante menciona también en su comedia, como un claro ejemplo de la insensatez. Candela Vizcaíno, con apreciable contundencia, refiere: el arte, la literatura y la mitología representan a los avaros sumidos en ambientes oscuros e invadidos por el miedo. Solos y solitarios, abandonados casi a su suerte, su mundo es pequeño, asfixiante y triste. Toda su preocupación es atesorar y no dar, ya que están convencidos de que una catástrofe terrible se cierne sobre ellos si hicieran algo semejante. Son los tacaños, esas personas que ahorran hasta el último céntimo y no gastan en lo necesario para sí o los que están cerca. La convivencia con ellos se hace complicada, ya que siempre están barruntando algo terrible si gastan en algo que ellos no consideran imprescindible. Si la literatura está repleta de estas peculiares personalidades, tampoco se queda atrás el avaro. Este es el que ha dado un paso más hacia la infelicidad, ya que nunca estará satisfecho con lo que tiene y la avidez consumirá su vida como el sediento que nunca puede calmar la sed. Los avaros tienen un círculo social muy reducido y acaban por quedarse solos. Como no gastan en un café, no invitan en Navidad, no hacen regalos generosos o simplemente no los hacen, suelen ir quedándose solos. Además, el avaro y el tacaño también lo son en los dones espirituales e intelectuales. Todo su mundo acaba siendo el mismo, el del atesoramiento, la economía y el miedo. No tienen el desprendimiento de una conversación amable. Si lo hacen es para sacarte información que puedan utilizar para sus propios fines. Su sed de ahorro les lleva a poner en riesgo su bienestar y el de los suyos. Apagarán la calefacción antes de tiempo. Quizás no compren ese medicamento necesario. Habrá quien obligará a una ducha corta con agua fría. El ambiente de la casa nunca será hogareño, acogedor, delicioso. Tendrán millones y no se gastarán un céntimo en una celebración familiar. Le gustará de esconderse en sitios oscuros y querrán tener sus tesoros al alcance donde puedan contarlos una y otra vez. Así tendrán una paz momentánea que no puede alcanzar con un espíritu desprendido que no conoce. En memorable producción, la televisión argentina en los años 80 exhibió un ciclo de los pecados capitales con la actriz Thelma Viral como protagonista. En el capítulo de la avaricia, frente a una enfermedad grave que auguraba mayores posibilidades de curación en los Estados Unidos, la avara, familiar de la persona enferma, decide no poner el dinero necesario para afrontar los gastos médicos, pasajes y estadía en el extranjero, y solo ofrece afrontar los gastos de la operación aquí en el país, lo cual obviamente era mucho más barato.
Desde luego, el familiar enfermo muere y todos echan en cara a la vara millonaria no haber tenido un acto de desprendimiento que en nada afectaba a su economía. Así es el avaro, egoísta y calculador, aún dentro de su entorno familiar. Es importante destacar que en la avaricia, como en otros vicios, puede haber algunos condicionamientos psicológicos o del entorno que faciliten que una persona se vuelva avara, pero ello no libera de responsabilidad moral al sujeto que incurre en el vicio. En todo caso, la responsabilidad será de mayor o menor grado según el sujeto actúe en cada ocasión con mayor pleno conocimiento y deliberado consentimiento, como dice el catecismo. Y si bien la ignorancia involuntaria y los trastornos patológicos pueden disminuir e incluso excusar eventualmente la imputabilidad de una falta grave, no debe olvidarse que la ignorancia culpable y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. Catecismo, canon 1859. De ello se deduce que quien está esclavizado por la avaricia, ya sea por trastornos afectivos de la infancia, como diría Freud, o por baja autoestima, por miedo al futuro, por cobardía u otras características enumeradas por los psicólogos, no sanará si solo ensaya un abordaje terapéutico que no contemple la dimensión moral del trastorno que padece. Los condicionamientos de la psiquis pueden tornar más dificultosa la práctica de la virtud, pero no anularla. Lo mismo sucede con cualquier otro pecado, y cada persona sabe dónde le aprieta más el zapato y contra qué tendencias pecaminosas debe luchar más. Desde otro punto de aproximación, cabe mencionar que la avaricia es seguramente el pecado más inútil. Por un lado, porque, como hemos dicho, ni siquiera produce placer en los sentidos. Y por otro lado, porque, como bien dice el dicho popular, la mortaja no tiene bolsillos, o, en boca del Papa Francisco, nunca se vio un féretro con un camión de mudanzas atrás, lo que pone en evidencia la inutilidad de la acumulación por la acumulación misma, puesto que el hombre salió desnudo del vientre de su madre y así volverá como había venido, de su esfuerzo no saca nada que pueda llevarse consigo, como dice también el Eclesiastés. Jesús lo ejemplifica también en la parábola del hombre rico que colmó sus graneros sin reparar que podía morir al día siguiente y que acumuló para sí, pero no fue rico a los ojos de Dios. Lucas 12. ¿Quién no tiene presente la patética imagen de un expresidente argentino abrazando extasiado una caja fuerte solo para morir tempranamente poco tiempo después? Finalmente, no menos aleccionadora es la experiencia traumática de los avaros del poder, y menciono solo dos casos a título de ejemplo. Hitler sojuzgó con un simbólico puño de hierro, pero el Parkinson que lo afectaba no le permitía gobernar su propia mano. El tirano Fidel Castro sometió durante más de 50 años a su pueblo, pero durante su larga enfermedad en la vejez no podía controlar sus esfínteres. El avaro paga sus culpas de modo paradojal en esta vida, y en la otra solo Dios sabe.